Hola, mi nombre es Marco Fandiño Castro, soy el director de estudios y proyectos del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Estoy a cargo del módulo 5 denominado Oralidad y Proceso Judicial Flexible. En primer lugar, antes de partir, me gustaría agradecer al equipo técnico implementador de la oralidad civil y en concreto al doctor Lama More por esta iniciativa destinada a la formación de abogados litigantes en las técnicas y destrezas de oralidad necesarias para el funcionamiento en la justicia civil. En este módulo vamos a tratar la temática del proceso flexible, que ha sido una de las temáticas más innovadoras que han surgido en el ámbito del derecho procesal civil en el último tiempo. Para ello vamos a dar una serie de premisas, es decir, algunos elementos que considero básicos antes de poder iniciar y profundizar en la idea del proceso judicial flexible. ¿Qué premisas me gustaría destacar? En primer lugar, creo que tenemos que hacernos una pregunta previa que tiene que ver con cuál es el objetivo y la finalidad del proceso judicial. Es decir, ¿para qué se realiza el proceso judicial o qué finalidad tiene? Si nosotros analizamos el artículo 3 del Código Procesal Civil de Perú vigente, nos vamos a encontrar que nos dice que el juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales. Aquí nosotros en esta definición nos encontramos las dos clásicas definiciones del objetivo del proceso. Por un lado, buscar la efectividad de los derechos que son puestos en conocimiento e invocados ante el tribunal y, por otro lado, la posibilidad de que el proceso sirva a la resolución de los conflictos. Muchas veces algunos académicos han identificado estos dos objetivos como antagónicos y se ha dicho que el proceso judicial puede servir para la protección y la efectivización de los derechos o para la resolución de los conflictos. Pero estos dos objetivos, por el contrario, no son antagónicos, sino que son complementarios. El objetivo tradicional del sistema de justicia tiene que ver con la efectividad de los derechos. ¿Qué buscamos a través del proceso judicial? Que unos hechos que son puestos en conocimiento de un tribunal se les pueda aplicar una norma abstracta como es el derecho material. Ahora bien, a este objetivo tradicional, con el paso de los años se ha hecho mucho énfasis en reforzarlo a través del objetivo de la gestión y la solución adecuada de los conflictos. En algunos casos, la adjudicación de un derecho va de la mano de la solución de un conflicto, pero en otros casos no. Entonces es muy importante que tengamos claros que cuando se inicia un proceso judicial, este proceso debe satisfacer en la medida de lo posible a estos dos objetivos que veníamos mencionando. Una segunda premisa sobre la que me gustaría reflexionar tiene que ver con la excepcionalidad del juicio oral. Cuando nosotros analizamos la mayoría de países que tienen sistemas procesales civiles orales reformados, nos vamos a encontrar con que suelen existir una serie de incentivos para que los casos sean resueltos de la forma más temprana posible. Por ese motivo, nos solemos encontrar con una serie de procedimientos de carácter monitorio o sumario que lo que buscan es simplificar el tratamiento de los conflictos y darle una respuesta lo antes posible. Por otro lado, la mayoría de códigos incluyen el rol del juez en la audiencia preliminar como un rol conciliador, es decir, que logre satisfacer los intereses y necesidades de las partes en base a un acuerdo y que este acuerdo, ojalá, se pueda realizar en la audiencia preliminar. Cuando nosotros vemos cómo los sistemas procesales orales privilegian el uso de estos procedimientos simplificados
o la posibilidad de que obtengamos una solución conciliada entre las partes en la audiencia preliminar, lo que nos encontramos es que existe una idea fundamental que es la excepcionalidad del juicio oral. El juicio oral o la audiencia de pruebas solamente va a ocurrir en aquellos casos en los cuales no hayamos obtenido una salida temprana a través de un procedimiento simplificado o el juez no haya podido satisfacer la conciliación entre las partes. Una tercera premisa que me gustaría compartir con ustedes dice relación con la instrumentalidad del proceso. Si nosotros analizamos el proyecto de Código Procesal Civil elaborado por la Comisión en el ámbito del Ministerio de Justicia, nos vamos a ver que el artículo 3, párrafo 2, dice que el juez da prevalencia a la satisfacción de los derechos materiales y el respeto de los derechos fundamentales de las partes en el proceso e impedirá que cualquier formalidad evite su realización efectiva. Por lo tanto, si nosotros en la tramitación de un proceso identificamos que pueda existir una posible colisión entre las normas procesales y la satisfacción o la efectivización de un derecho sustancial o un derecho fundamental, obviamente se debe priorizar en todo momento la satisfacción del derecho versus las formas. Esta idea de la instrumentalidad es una idea muy potente y es una idea, sobre todo, en la cual existe bastante consenso a nivel académico. De alguna forma, la instrumentalidad lo que nos dice es que el objetivo del proceso no es cumplir las normas procesales. Las normas procesales es un instrumento del cual nosotros nos servimos para poder satisfacer la efectividad de los derechos o la resolución de los conflictos. Algunos países de América Latina todavía tienen viejos paradigmas según los cuales creen que las normas procesales tienen un carácter de orden público o que deben de ser cumplidas como si se tratara de una norma fundamental. Por el contrario, las normas procesales basadas en su carácter instrumental pueden ser modificadas o alteradas por las partes. Una última premisa que me gustaría compartir con ustedes tiene que ver con la flexibilización del debido proceso. Como ustedes saben, el debido proceso es una de las garantías fundamentales en un Estado democrático de derecho. Si nosotros analizamos tanto el artículo 1 del Código Procesal vigente como el artículo 1 del proyecto de nuevo Código Procesal Civil, nos vamos a encontrar con que se menciona que el proceso judicial debe estar sujeto a las reglas del debido proceso. Ahora bien, ¿cómo opera el debido proceso? El debido proceso es una norma absoluta que tiene una aplicación sí o no, es decir, ¿se aplica el debido proceso o no se aplica? No es así. El debido proceso funciona como un estándar y, por lo tanto, de cara a analizar si se cumple o no se cumple con el debido proceso, no nos vamos a encontrar con respuestas de blanco o negro. Por el contrario, el debido proceso lo que nos dice es que al ser un estándar admite distintos grados de aplicación. ¿Qué va a suceder? Que en aquellos casos en los cuales tengamos una mayor complejidad del caso, en los cuales tengamos una mayor importancia, ya sea importancia para las partes o ya sea algún tipo de interés social, en esos casos se va a disponer de mayores garantías o garantías reforzadas de debido proceso. Por el contrario, aquellos casos que tienen una muy baja complejidad o en los cuales no existe esta relevancia, ya sea para las partes o ya sea para el conjunto de la sociedad, aplican distintas garantías de debido proceso. Esta es una de las bases de que puedan existir procedimientos simplificados, como los procedimientos sumarios o los procedimientos de pequeñas causas
como son llamados en algunos países. Se trata de procedimientos en los cuales se simplifican las normas procesales para poder dar un tratamiento más efectivo a los casos. A nosotros nos encantaría que todos los casos que ingresan al sistema de justicia civil pudieran tener un nivel de tratamiento muy elevado, pero eso sería bastante ingenuo porque tenemos que ser conscientes de que las causas civiles suponen el mayor volumen de casos dentro de cualquier sistema de justicia. Por lo tanto, esta idea de la flexibilización del debido proceso nos dice que en función de las características del conflicto, este va a tener distintos niveles o grados de aplicación. Bien, una vez hemos analizado estas premisas, me gustaría hacer una breve referencia a cuáles son los principios que de alguna forma sientan las bases de esta idea de un proceso judicial flexible. En primer lugar, me gustaría rescatar un principio clásico en el derecho procesal civil, como es el principio de economía procesal. Este principio de economía procesal nosotros lo podemos encontrar en el artículo 50 del Código Procesal Civil del Perú, cuando dice en relación a los deberes de los jueces en el proceso. El deber número 1 tiene que ver con dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su paralización y procurar la economía procesal. Esta idea de la economía procesal, de alguna forma, lo que nos dice es que esta flexibilización del debido proceso se materializa en la idea de que el juez debe asignar a cada uno de los casos una cantidad de recursos que sea de alguna forma correlacionado con la complejidad o con el monto de la disputa objeto de la controversia. Y esta idea tan antigua del principio de economía procesal, con el paso del tiempo se ha ido actualizando y se ha ido modernizando. Hay muchos países que han avanzado hacia una idea de incorporar otros principios como el principio de proporcionalidad y el principio de adaptabilidad. ¿Qué nos dicen estos principios? El principio de proporcionalidad nos dice que el costo y el tiempo ocupado en un caso particular debe ser proporcional al valor de lo demandado y a la complejidad del caso. El principio de proporcionalidad es un principio que es muy frecuente encontrarlo en otras materias del derecho. Como ustedes saben, el principio de proporcionalidad se utiliza para interpretar los derechos fundamentales o los derechos constitucionales. El principio de proporcionalidad tiene mucha vigencia en el ámbito penal de cara a imponer una pena o de cara a la imposición de una medida cautelar. En el proceso civil, lamentablemente, no lo tenemos regulado como tal, pero podríamos decir que el principio de proporcionalidad es una de las interpretaciones más modernas del antiguo principio de economía procesal y que de alguna forma se basa en un consenso a nivel internacional que tiene que ver con que la justicia civil es una justicia que debe perseguir una serie de fines que son de carácter público. Esta es la famosa publificación del proceso civil que se produce a partir del Código Procesal Civil de Austria, como muchos de ustedes saben. Bien, una vez hemos visto estos principios, a mí me gustaría ver o trabajar con ustedes acerca de cuál debería ser el rol del juez y el rol de las partes en un paradigma como el paradigma que les acabo de detallar, un paradigma en el cual las normas procesales son instrumentales y en el cual las normas procesales van a depender de las reglas de proporcionalidad en base a la complejidad e importancia del caso. Esto es lo que llamamos proceso flexible. Para poder trabajar en un proceso con características de flexibilidad, hay un elemento principal que tiene que ver con el rol del juez
en ese proceso civil. Al respecto, podemos decir que existe bastante consenso en cuanto al Código Procesal Civil vigente en el Perú con el proyecto de reforma al Código Procesal Civil, ya que en ambos casos tenemos un mismo artículo 2 que nos dice que la dirección del proceso está a cargo del juez, quien la ejerce, respetando los derechos fundamentales de las partes en el proceso. El juez impulsa el proceso y es responsable de cualquier demora ocasionada por su negligencia. En todo momento evita cualquier dilación indebida originada por él mismo, sus auxiliares, las partes o cualquier otro sujeto procesal. Podríamos decir que el Código Procesal Civil del Perú se encuadra dentro de lo que podríamos llamar la doctrina del activismo procesal. Como ustedes saben, en el ámbito procesal civil, de manera histórica, el proceso civil se ha entendido desde dos veredas opuestas. Una que es la llamada vereda del activismo, en el cual se delegan en el juez estas facultades activas de dirección del proceso. En el otro lado nos encontramos las ideas del dispositivismo puro o radical o el mal llamado garantismo procesal, donde lo que nos dice es que las partes son las dueñas del proceso y por lo tanto el juez no tiene ningún tipo de potestad en cuanto a la dirección del proceso. En la actualidad existe un consenso acerca de que el juez en un proceso civil tiene que tener un rol activo en la dirección del proceso. Si nosotros analizamos aquellos países con tradiciones jurídicas del common law, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Inglaterra o Australia, vemos países que históricamente organizaron su justicia civil en base a un paradigma adversarial, en el cual las partes eran completamente dueñas del proceso y dueñas del impulso de su proceso. Ese sistema fracasó y por ese motivo nosotros nos encontramos que en la década de los 90, en Reino Unido, se comienza a realizar un estudio de por qué funciona con tanta lentitud la justicia civil. Y ahí surge un famoso informe llamado Informe de Lord Woolf, por el autor de dicho informe, en el cual se hace una propuesta. Y esa propuesta es que el juez pueda tener un rol más activo en la dirección del proceso. Y ahí nace un fenómeno que se expandió por todos los sistemas de justicia civil del common law, que es el famoso case management. El case management, que traducido al español podríamos decir que es la gestión del caso, supone las funciones de dirección del proceso que tiene un juez en un proceso de carácter civil. Por lo tanto, podríamos decir que el case management es una interpretación de cómo entender y dotar de contenido el principio de dirección del proceso por parte del juez. Y esto obedece también a una falencia que ha tenido la academia en los países continentales, que ha sido no dotar de contenido al principio de dirección activa del proceso. Por ese motivo nos encontramos artículos como el artículo 2 del Código Procesal Civil, en el cual se considera que el impulso procesal es un sinónimo de la dirección del proceso. Y esto, a mi juicio, es un error. El principio de dirección activa del proceso por parte del juez quiere decir muchas cosas más, además de la dirección activa del proceso. En primer lugar, lo que quiere decir es que el juez, en base a la instrumentalidad del proceso y en base al objetivo de satisfacer la efectividad de los derechos y la solución de los conflictos, puede adaptar la tramitación de un proceso a la complejidad del asunto. Por otro lado, el juez, dentro de las facultades de dirección activa del proceso, puede también promover una serie de acuerdos procesales entre las partes, es decir, acuerdos acerca de cómo se va a litigar un caso específico,
ya que las partes tienen la posibilidad de hacer estos negocios procesales, que pudieran suponer aumentar el número de audiencias cuando estamos en un caso muy complejo o reducirlo en un caso en el cual no tengamos esa complejidad. Por otro lado, dentro de las facultades de dirección activa del proceso, también encontramos las facultades de exclusión probatoria. Nosotros vamos a ver cómo, incorporando esta idea de la dirección activa del proceso, el juez tiene que tener un rol activo a la hora de controlar de que solamente accedan al juicio o a la audiencia de pruebas aquellos medios probatorios que cumplen con las reglas de admisibilidad probatoria. Y por lo tanto, aquellos medios probatorios que no cumplan con las reglas de admisibilidad van a tener que ser excluidos por parte del juez. Esto, el juez debería poder emplear esta facultad de oficio sin necesidad de que sea planteado por las partes. Por otro lado, las facultades activas de saneamiento del proceso, que típicamente se dan en la audiencia preliminar, también forma parte de la facultad de dirigir activamente el proceso, o la posibilidad de que el juez convoque a reuniones con las partes para discutir puntos específicos que puedan suponer alguna complejidad en la tramitación del proceso. Con este nuevo paradigma de un juez civil más activo, de alguna forma lo que se instaura es un juez que tiene una preocupación acerca de que el conflicto se pueda resolver tanto en un tiempo adecuado como con costos razonables y proporcionales. Esto tiene que ver con el rol del juez y es importante que los y las litigantes puedan entender que en los nuevos procesos civiles orales el juez va a ser el encargado de promover una adaptación del proceso judicial a la naturaleza del caso y por lo tanto el juez va a tener un rol activo a la hora de proponerle a las partes este acuerdo. Y esto es importante asentarlo, de que muchas veces se piensa que estas facultades de dirección activa del proceso deben funcionar como una imposición y que el juez de alguna forma va a obligar a las partes a tomar cada una de estas medidas. Y esto no es así. En la doctrina más reciente acerca del case management se insiste mucho en que estas facultades de dirección activa del proceso deben tratar de ser ejecutadas en la medida de lo posible de forma colaborativa. Aquí aparece un nuevo principio que es el principio de colaboración procesal. El principio de colaboración procesal supone, en cierta medida, un cambio importante de paradigma en el funcionamiento de la justicia civil. Históricamente, nosotros hemos tenido un acercamiento a la justicia civil muy adversarial. De hecho, ese es uno de los motivos de que encontremos una gran cantidad de referencias bélicas en el proceso judicial o ideas como el principio de igualdad de armas. Pareciera ser que en la lógica tradicional de entender y conceptualizar la justicia civil, el proceso civil es una guerra entre dos adversarios que cumplen cada uno de ellos objetivos antagónicos. Esa idea de la disputa o del proceso como una guerra es una idea que está en franca retirada en la mayoría de países. Los planteamientos más innovadores, como por ejemplo el Código Procesal Civil de Brasil del año 2015, nos dicen que el juez y las partes forman una comunidad de trabajo. Es decir, se produce un trabajo horizontal entre el juez y las partes, ya que ambos comparten objetivos comunes. Entendemos que tanto para el juez como representante del Estado, como para las partes y sus abogados litigantes, los tres cumplen con un objetivo común, que es que el caso pueda ser resuelto en un tiempo y en una forma oportuna. Por lo tanto, las partes en estos nuevos procesos civiles, con estos grados de flexibilidad,
van a tener que estar en todo momento atentos a estas posibilidades. Las posibilidades de que el proceso judicial se flexibilice o se modifique respecto de los procesos que vienen regulados en el Código Procesal Civil puede surgir de varios lados. Como les decíamos antes, puede aparecer de oficio y es probable que sea el juez el que le proponga a las partes flexibilizar algunos aspectos del proceso para responder de mejor forma a la controversia. Ahora bien, podrían ser los abogados los cuales le propongan al juez que se pueda llevar adelante alguna medida de flexibilización del proceso, aumentando el número de audiencias, reduciéndolo si, por ejemplo, no tenemos ningún tipo de controversia respecto de los hechos de la causa. Esta causa podría ser resuelta a través de una sentencia sin la necesidad de llevar el caso a una audiencia de juicio o una audiencia de pruebas. Podría ser resuelto en la audiencia preliminar a través de una sentencia con carácter anticipado. Por lo tanto, los abogados y las abogadas deben estar atentos a estas posibilidades, ya que uno de los elementos en los que se suele materializar esta flexibilidad procesal tiene que ver con el tratamiento de los medios probatorios. Como ustedes saben, los países del Common Law han incorporado desde básicamente el inicio de estos sistemas figuras como el discovery o el disclosure, es decir, sistemas o instituciones que permiten llevar adelante un descubrimiento de los medios probatorios. ¿Esto qué quiere decir? Que la prueba, que tradicionalmente se produce en la audiencia de juicio o audiencia de pruebas, puede ser producida de forma anticipada. Esto se hace para cumplir con varios objetivos. El primer objetivo tiene que ver con la buena fe procesal, es decir, con poder de alguna forma compartir a la otra parte cuáles son los materiales probatorios con los cuales contamos. Pero es que además esto cumple otro objetivo, ya que en la medida en la cual las partes comparten información, también se generan incentivos para que las mismas lleguen al acuerdo, ya que los medios probatorios, una vez producidos, van a permitir identificar si una parte tiene un caso fuerte o, por el contrario, lo tiene más débil. Por lo tanto, los incentivos para negociar y acordar se ven automáticamente incrementados al momento de producirse un descubrimiento probatorio. Finalmente, en relación a la posibilidad de prueba anticipada, debemos reconocer que la mayoría de países de América Latina están todavía bastante atrasados en cuanto a estas posibilidades. Todavía tenemos una visión de la producción de prueba anticipada solamente a efectos conservativos, es decir, solamente solemos habilitar la posibilidad de que se produzcan los medios probatorios cuando ese medio probatorio tiene riesgos sobre su existencia o es posible a lo mejor que un testigo vaya a viajar y no pueda declarar en el juicio. Ahora bien, países nuevamente como Brasil, con su nuevo Código Procesal Civil, permiten que esta producción anticipada de prueba surja como una de las medidas del case management o de los acuerdos procesales, en la cual el juez de oficio o las mismas partes pueden proponer que se anticipe la producción de algunos medios probatorios porque consideran que la producción de ese medio probatorio puede servir al esclarecimiento de los hechos o a la solución del conflicto a través de un acuerdo. Estas serían las principales manifestaciones que tendría en el trabajo práctico de los litigantes trabajar en un proceso judicial de carácter flexible. Muchas gracias.